Aula Inteligente, la visión de un maestro, es un proyecto audiovisual que describe en formato documental el marco pedagógico concebido por Felipe Segovia, que hace 25 años consiguió cambiar el paradigma de la educación en nuestro país. El eje central es el libro Aula Inteligente, un nuevo horizonte educativo, un profundo trabajo de investigación que condensa en 9 dimensiones los principales elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Poco a poco iremos deconstruyendo y reconstruyendo el sistema educativo original de la institución SEC de la mano de una joven estudiante de la Universidad Camilo José Cela, que nos acompañará a cada colegio grabando con su móvil la explicación de expertos sobre cada una de las dimensiones. Aula Inteligente, un sistema educativo original que comenzó bebiendo de las fuentes pedagógicas fundamentales del siglo XX y que 25 años más tarde continúa incorporando al sistema educativo SEC los últimos avances de los marcos pedagógicos más innovadores. Este documental, Aula Inteligente, recoge la visión de un maestro, de mi padre, y explica el pasado, el presente y el futuro de un modelo educativo propio concebido como un marco para enseñar y para aprender en libertad desde la libertad. Por ello, su objetivo fundamental es fomentar la reflexión profunda sobre todas aquellas dimensiones de la práctica pedagógica que condicionan y determinan la experiencia de aprendizaje y que continúan inspirándonos cada día. 25 years ago, Don Felipe Segovia created a learning and teaching system called Aula Inteligente. 25 years later, it's still regarded as innovative and creative. The Aula Inteligente encompasses through its learning principles a complete approach to learning and teaching that still matches the most postmodern approaches to curriculum that we have today. Bueno, pues hace 25 años, en la convención que tuvimos en Toledo, fue la primera vez que empezamos a oír hablar a don Felipe Segovia del cambio del sistema educativo SEC y aparecieron 2 palabras mágicas, aula inteligente, que en principio no sabíamos muy bien a qué obedecía. Él sí veía muy claro la necesidad de modificar el sistema educativo, la metodología en general de trabajo con los alumnos. Y todo eso se respiraba, o sea, era un ambiente como muy cálido. Nos pidió que opináramos, que estuviéramos allí y que dijéramos lo que pensábamos de todo eso y que fuéramos partícipes. Y eso yo creo que fue una de las cosas que hizo que este sistema de aula inteligente triunfara, la participación de todos los docentes, que todos pudiéramos opinar. Felipe Segovia era una persona muy firme, pero a su vez con una extraordinaria empatía, es decir, con una capacidad de convencer, un estilo de liderazgo muy abierto, y poco a poco él nos iba dando pinceladas sobre el tema, ¿no? Y nos explicaba el porqué, la necesidad de un cambio. Definir la relación entre Felipe Segovia y Jesús Beltrán no es fácil. Fue una relación larga, profunda y amistosa. Fueron 2 grandes amigos, 2 grandes maestros que unieron sus conocimientos y su ilusión en pro de la mejora de la calidad educativa. Yo creo que el comienzo muy acertado de toda esta brillante historia fue formar docentes. El aula inteligente es el nombre que hemos dado al nuevo espacio donde se desarrolla el sistema educativo que estamos desarrollando con objeto de mejorar los resultados que había anteriormente dentro del mundo de la enseñanza. Son alumnos de BUP en plena clase, pero si abrimos el plano nos sorprenderemos en primer lugar del aspecto del colegio. Y es que son alumnos de lo que se llama un aula inteligente. Aquí no hay una tarima para un profesor que habla y habla sin parar.
Aquí los alumnos no toman apuntes ni empollan un libro tras otro. Y nuestra sociedad actual lo que pide es la creatividad, un horario mucho más flexible, otras aptitudes de trabajo en equipo por parte de los alumnos, un desarrollo de su ingenio, de su imaginación para la toma de decisiones y desde luego también unos resultados mejores en cuanto a los conocimientos y a la búsqueda de esos conocimientos. Le llaman aula inteligente porque los alumnos se buscan la vida, aprenden a aprender, no a memorizar, y se organizan su propio plan de estudios. El ordenador es imprescindible, los libros un complemento. Ellos lo resumen diciendo que no se puede enseñar en el siglo XXI como si estuviéramos en el siglo XVI. Y hasta el mismo edificio no está pensado para encerrar, sino para abrir las ventanas y la mente. Decía Felipe Segovia, el fundador del Grupo SEC y de esta universidad, que se considera la educación como el proceso de perfeccionamiento integral e intencional del ser humano, orientado a su realización y a su inserción activa en la sociedad y la cultura. Y qué duda cabe de que en ese sentido la educación es el mayor, mejor y más justo ascensor social. Este proyecto audiovisual nace con la idea de ser un documental, pero pronto se ha convertido en un verdadero proyecto de investigación en acción, que busca promover la acción individual y la reflexión, con el objetivo de continuar proponiendo cambios y mejoras que perfeccionen cada día nuestro modelo. Tenemos que ser una comunidad de aprendizaje y así como queremos que nuestros alumnos aprendan a aprender y desarrollen las actitudes y las habilidades para ser aprendices toda la vida, como docente también tenemos que serlo. Eso quiere decir que tenemos que utilizar este documental y el MOOC del aula inteligente como un recurso para la reflexión y la investigación, para retomar aquello que nos caracteriza como institución, aquellas ideas que son fundacionales para nosotros y complementarlas con las metodologías y los principios pedagógicos del IB. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo es analizar y reflexionar respecto a nuestros planificadores del PEP, del PAI y del diploma a la luz de los principios de las dimensiones del aula inteligente. Desde el principio tuvimos claro que para comprobar el grado de vigencia del marco pedagógico Aula Inteligente y ver cómo convive y se complementa con el bachillerato internacional, debíamos apoyar nuestra investigación en dos pilares básicos, contextualizándolo en su nacimiento con fuentes pedagógicas como el Proyecto Cero de Harvard o el socioconstructivismo de Piaget y con marcos pedagógicos actuales como el Deep Learning de Michael Phelan o las Culture of Thinking de Ron Richards. Por otra parte, la naturaleza cualitativa de las variables a investigar nos obligaba a extraer datos descriptivos mediante la indagación en diferentes contextos, apoyándonos en la observación, el análisis documental y, en su caso, en entrevistas. Nuestras evidencias, por tanto, serían los testimonios de los protagonistas implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que nos condicionaba a no perturbar las rutinas escolares durante el proceso de obtención de datos. Así que adoptamos el modelo de investigación-acción como marco para analizar el modelo educativo Aula Inteligente y decidimos apostar por la producción de un documental audiovisual con una estética y una narrativa casi periodísticas, cuyo hilo conductor sería una alumna universitaria, reduciendo al mínimo las locuciones de un narrador y destacando la imagen de los protagonistas sobre los fondos. Ya que la institución educativa SEC tiene actualmente 9 colegios y que Aula Inteligente se vertebra en 9 dimensiones, se nos ocurrió la idea de que cada centro explicara en profundidad una de las dimensiones. Así nos asegurábamos de que el proyecto, además de ser coral y colaborativo, tuviera una muestra representativa y tratara a todos los colegios por igual.
registrar, mostrar, reflexionar y actuar. Un objetivo ambicioso que empieza a arrojar ya los primeros resultados. En el marco metodológico de Aula Inteligente encontramos contenidas todas las dimensiones que tienen que ver con nuestra práctica pedagógica cotidiana. El rol del profesor como facilitador e intermediario que sabe despertar el interés fomentando el aprendizaje autónomo de sus alumnos, diseñando tareas significativas y proyectos con impacto real sobre el mundo, en el que los alumnos tengan la posibilidad de transferir los conocimientos adquiridos a nuevos contextos. El papel del espacio y las arquitecturas de aprendizaje. Abrir los espacios derribando los muros implica una transformación fundamental del rol del profesor y del alumno, porque ninguno de ellos podrá trabajar ya como lo hacía en el aula tradicional. Ese espacio abierto invita a la colaboración, invita a que el profesor se convierta más en un mediador que en un conductor y promueve una gestión más autónoma y personalizada del trabajo de cada alumno. El marco metodológico de Aula Inteligente se ocupa también de la gestión del tiempo. Da una importancia decisiva a los procedimientos, centrando la atención en los procesos por encima de los resultados y aceptando el error como fuente de enseñanza. Y además fomenta el uso de las tecnologías como potenciadoras del aprendizaje. Felipe Segovia quería abrir la escuela a las experiencias del exterior, dejando que la vida entrara en la escuela, promoviendo una experiencia de aprendizaje profunda que sirviera para crear personas autónomas. Con ese fin desarrolló su marco metodológico que resulta hoy en día plenamente vigente. Un marco cuya magnitud puede apreciarse aún más si cabe si se compara con las propuestas de otros marcos contemporáneos como los de Teaching for Understanding o Deep Learning. Con este trabajo lo que estamos haciendo es generar un currículum enriquecido que tiene en sus cimientos los fundamentos del aula inteligente y que a la vez está enriquecido por los principios y las prácticas del IB. Yo creo que lo más importante en este momento es que esta reflexión y esta investigación la llevemos a la acción. Implementemos en la práctica estos aspectos que nos caracterizan como colegios y como institución y que nos diferencian de otros y que además aseguran que podamos llevar a la práctica una educación de calidad donde realmente preparemos a los alumnos para enfrentar los desafíos del siglo XXI con todas las herramientas, las actitudes y las habilidades que ellos requieren para ello. In 2016, Spain had the third highest number of IB candidates in Europe, behind the UK and Netherlands. Spearheading IB education in Spain is SEK Education Group, which has 6 schools in the country and 3 more worldwide. Para ayudarnos a reflexionar sobre la manera de ofrecer verdaderas experiencias de aprendizaje a los alumnos, a base de tareas que puedan enfrentarles a problemas reales, decidimos visitar a Gonzalo Ramírez, coordinador del programa de años intermedios del IB, del Colegio Internacional SEC El Castillo de Madrid.
La dimensión de las tareas en el aula inteligente se basa en dos ideas principales, y una es que las tareas tengan relación con la vida real y que no generen un conocimiento inerte. Y por otro lado, a su vez, que cuando proponemos estas tareas a los alumnos, pues que ellos después puedan aplicarlas de una manera práctica en otros ámbitos fuera de la propia tarea. Las tareas nos sirven para adquirir, generar y ampliar conocimientos. Mientras que en el aula tradicional se centraba en definiciones, enunciados o reglas, pues en el aula inteligente lo que hacemos es fomentar el aprendizaje procedimental, es decir, todo lo que está relacionado con las cosas que sabemos hacer inconscientemente. Y también el conocimiento condicional, que es el que nos permite saber cuándo aplicar esa información ya conocida. Las tareas nos permiten desarrollar habilidades de comprensión y de expresión y desarrollar estrategias de aprendizaje. Es significativo como las ideas de don Felipe Segovia sobre la aplicación práctica de las tareas, pues luego tienen un refuerzo con la llegada del bachillerato internacional, que nos propone también lo mismo. Yo recuerdo cuando pues implementamos el programa de años intermedios del bachillerato internacional, que dentro del perfil del IB pues esto aparecía y nosotros ya lo teníamos integrado, entonces para nosotros fue una cuestión natural y decir, hombre, esto ya lo conocemos, el aula inteligente pues se ha anticipado o va en paralelo y es algo que pues de alguna manera nos facilitó la vida para integrar este programa en el día a día del colegio. Es significativo como IB y el aula inteligente coinciden en esta idea de que las tareas tienen que tener una aplicación práctica. También se alinean el aula inteligente y el perfil del IB en la búsqueda de que los alumnos vayan más allá de reproducir conocimientos, sino de que desarrollen estrategias de pensamiento crítico y de reflexión. O también que fomenten la creatividad al elegir un estilo intelectual propio que mejore el aprendizaje. En esta dimensión también hay un empeño por diseñar tareas reales y de nuevo una conexión muy importante con lo que propone el PAI, el Bachillerato Internacional, y entonces pues nos volvimos a sentir cómodos en esta dimensión porque ya lo conocíamos. Hola, soy Bárbara Agudo Friedman, fui alumna de SEC El Castillo y unos años después, tras el aula inteligente, universidades, máster, ahora soy directora de cuentas en esta agencia de marketing y comunicación que es Auriga Cool Marketing. ¿Y qué os voy a contar de qué ha supuesto para mí, ¿no? Y para mi mundo profesional y personal el aula inteligente? Bueno, pues al final no nos dábamos cuenta cuando estábamos allí de lo que verdaderamente íbamos a aplicar todo lo que nos enseñaban y íbamos a poder utilizarlo en nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestra vida laboral. Cuando yo me leí el libro, lo que me gustó de esta forma de ver la educación es que la educación cambia todo. Yo creo que es la base de todo. Y si tú estás como educador a favor de un progreso social real, creo que se tiene que hacer desde la educación. El aula inteligente es un ser vivo, yo creo que tiene que ir evolucionando, ha ido cambiando, lo que pasa es que cada vez que relees el libro, su esencia sigue viva, o sea, a través del tiempo ha permanecido, lo único que hay que hacerle es, pues como a las personas, trabajo cooperativo, pequeñas adaptaciones y pequeñas evoluciones, pues conforme a los alumnos que vamos teniendo y a los tiempos cambiantes. ¿Qué es el aula inteligente? ¿Los programas de la IB se pueden hacer en el aula inteligente? Bueno, a estas alturas ya todos sabemos lo que es el aula inteligente. Sabemos que no es un espacio,
Sabemos que no es una metodología, sabemos que es mucho más. Una de las grandes experiencias que tenemos como profesores es ver cómo aprenden nuestros alumnos, saber cuál es ese proceso, dónde tienen dificultades, dónde han conseguido sus logros. Como profesores debemos de averiguarlo para crear un aprendizaje significativo y perdurable. Carmen Cambón, profesora de Química y Biología de Bachillerato del Colegio Internacional SEC Ciudad del Campo de Madrid, nos explica la importancia de la dimensión metas. Uno de los mayores retos que tienes que asumir como profesor en tu labor docente es despertar en tus alumnos el interés por aprender. Lo importante no es tanto transmitir conocimiento, sino que tus alumnos de alguna manera entiendan y descubran para qué les sirven esos conocimientos y cómo y de qué manera pueden aplicarlos en su vida y sacar el mayor partido de ellos. Es decir, acercar los conocimientos y la enseñanza a la vida diaria. En el sistema aula inteligente, el alumno se convierte en el protagonista del aprendizaje y el profesor en el facilitador de dicho aprendizaje. Educar es enseñar a pensar. Y desde esa perspectiva, el profesor tiene que tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de cada uno de sus alumnos y la diversidad de ellos. Uno de los factores que modifica la inteligencia es el entorno. El aula inteligente no es un espacio sin puertas ni ventanas, ni paredes, sino que es un espacio que facilita al alumno una gran variedad de tareas y formas de agrupamiento. Siguiendo el guión de tareas diseñadas por el profesor y después de presentar la unidad al gran grupo, los alumnos planifican su tiempo y eligen la estrategia más eficaz para llevar a cabo el cumplimiento de su objetivo, acercándose de esta manera al aprendizaje significativo. Para ello puede elegir trabajar de forma individual, trabajar en pequeños grupos, aprovechar y ser monitor o recibir monitorías de otros compañeros, utilizar al profesor cuando le sea necesario y una vez llevado a cabo todo ese proceso se lleva a cabo la puesta en común en la que pueden intercambiar ideas con otros compañeros y con el profesor. Ese intercambio de ideas le va a permitir para modificar las ideas previas que tenía y construir un nuevo contenido. Lo importante de aprender no es solo aprender conocimientos. De esta forma, el modelo de aula inteligente promueve el desarrollo de habilidades y estrategias que les sirvan para elaborar y procesar la información, tales como selección de fuentes, trabajo en equipo, escucha activa, utilización de nuevas tecnologías. Todo ello para conseguir que el alumno pueda incorporarse con éxito a la sociedad del futuro. Using flexible teaching and learning strategies is very important in the aula inteligente. Teachers can adapt all kinds of approaches to implement it in the aula inteligente, and that will include inquiry-based learning, it will include project-based learning, it could include direct differentiated instruction, it could include the Socratic method. The importance is that it adapts to the students' needs and it adapts to where they are in their learning. Como director de SEC Cataluña, soy muy orgulloso por confirmar que en nuestro colegio, desde infantil hasta bachillerato, tenemos las filosofías y las metodologías del aula inteligente en todos los sectores.
Alfonso Fernández, coordinador TIC del Colegio Internacional SEC Cataluña, nos habla sobre los métodos y prácticas pedagógicas que pueden ayudarnos a mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos. El apartado en métodos. Es una manera de concebir que el alumno aprende de una forma estructurada basado en 8 ítems que están claramente diferenciados. El alumno comienza por hacer una revisión de los conocimientos que ya tiene adquiridos. El profesor actúa como un simple presentador de los contenidos y se pone como ejemplo en un apartado que se llamaba el modelaje. Aparece simplemente como un ejemplo del aprendizaje que va a desarrollar el alumno. A continuación, cada alumno es el protagonista y centro de su propio aprendizaje, aprende sobre sí mismo y a la velocidad que necesita para conseguir los conocimientos nuevos a partir de los que ya tenía. Después, las monitorías, en las que los alumnos que eran más competentes en determinadas áreas de conocimiento eran capaces de sentarse con los alumnos que tenían alguna dificultad más en esa área concreta para ayudarse entre sí y que además esa ayuda era recíproca entre unas materias y otras. El papel del profesor en todo este proceso, en toda esta metodología de aprendizaje, se acaba convirtiendo en un guía, en un acompañante que está allí para ayudar a los alumnos y guiarlos en su proceso propio, individual de aprendizaje. Y finalmente el apartado de la reflexión y de la propia autoevaluación de lo aprendido. Creo que es un aprendizaje significativo y creo que es una forma de hacer participar al alumno activamente en lo que él está aprendiendo. Por la importancia de la dimensión secuencia, pensamos inmediatamente en Guadalupe Sánchez, actualmente directora del Colegio Internacional SEC Les Alpes, en Francia, aunque ha dirigido otros colegios de la institución. Ella es además miembro del Consejo Asesor de la Fundación Felipe Segovia y responsable de la coordinación de proyectos institucionales en los colegios SEC.
La secuencia es la dimensión más innovadora del aula inteligente. Es la que lleva a la realidad la filosofía en la cual se inspira todo el modelo educativo. Es la que describe cada uno de los pasos del proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como se lleva en el aula. Es una dimensión que conjuga e interrelaciona el resto de dimensiones y las coloca dentro del proceso en el lugar prioritario que les corresponde. La secuencia, tal y como se explica en el libro del aula inteligente Un nuevo horizonte educativo, diseña el mapa mental de cómo se debe de aprender, desde que el profesor transmite la información hasta que el alumno consigue interconectar el conocimiento y hacer sus correspondientes transferencias. Incorpora dos elementos esenciales en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que hasta el momento no se habían tenido en cuenta, que son el espacio y el tiempo, y las convierte en dos facilitadores esenciales para su puesta en escena en el aula. Esta dimensión tiene su propia herramienta que valida su eficacia. Esta herramienta es el aprendizaje significativo, que no es otra cosa que unir a lo que uno ya sabe lo que está aprendiendo. El primer paso es la presentación. Es el momento en el que el alumno, el conocimiento y el profesor entran en contacto. Los dos elementos más significativos y más innovadores de este modelo son justo la sensibilización y el diagnóstico. La sensibilización implica motivación, implica buscar aquel recurso que prepare al alumno para querer aprender. Luego, ese segundo aspecto es el diagnóstico, tener muy claro y que el alumno también sea muy consciente de los conocimientos previos que tiene adquiridos para poder interrelacionar y poder entrar en contacto con el aprendizaje nuevo. La planificación es otro de los aspectos importantes en este gran paso. Es el momento en donde hay que marcar bien cuántos tiempos de aula va a haber, cuántas puestas en común, cuándo se va a realizar la autoevaluación o cuándo se va a cerrar todo el proceso de evaluación. Una vez que ya se ha presentado, donde ya el alumno ha planificado, es el momento en el que el alumno se convierte en el verdadero protagonista, es el que va a marcar totalmente su ritmo de aprendizaje. A continuación sucede la puesta en común. El profesor diseña una serie de momentos en donde el alumno voluntariamente puede acudir. Pues es el momento grandioso también en el que el conocimiento se socializa. Es decir, nosotros llegamos, exponemos todo lo que hemos trabajado, el profesor nos matiza, nos corrige y nos hacemos conscientes de cómo va nuestro aprendizaje. Estamos en el momento de poder realizar una autoevaluación, es el momento de pararnos, de reflexionar y de ser conscientes de qué situación estamos. Si los aprendizajes los vamos adquiriendo, tenemos una vía, que es seguir ampliando en el tema y reforzando. Si por el contrario somos conscientes de que nuestro aprendizaje no está siendo el debido, tenemos otra serie de recursos y de materiales y de tareas diseñados para volver a repasar y reconducir todo y para que el aprendizaje llegue a sentarse y llegue a estar correctamente adquirido. Una vez que ya estamos seguros, se produce el gran momento que es el de la evaluación. Es ese momento en el que se produce un diálogo entre el profesor y el alumno para saber en qué situación estamos. Es cuando ya sucedería el momento más importante del aprendizaje, que es cuando somos capaces de transferirlo y lograr, aumentar ese conocimiento que teníamos de una área concreta y de una asignatura concreta. So teaching in the Aula Inteligente is not just about transmitting information
and facts. It's about helping students to understand the concepts, and the processes of learning. Students also, through this process, learn how to learn and gain knowledge, skills and understanding through multiple intelligences. The teacher has a key role in that, but the main thing that they need to do is inspire the students to learn. Nuestra esencia como institución educativa es nuestro sistema de aula inteligente, y ese sistema dio el paso adelante de hacer cambiar todo el paradigma de actuación del profesor. El papel del profesor se genera de una manera totalmente distinta. Es un mediador, es una persona que está pendiente de dar el protagonismo que necesita y merece el alumno, no de tomar ese protagonismo. Y por tanto, todo gira en función de ese proceso de aprendizaje. El papel del profesor en la institución educativa SEC es algo diferente, puesto que la relación que se establece con el alumno es de complicidad, de conocer pues siempre cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Se convierte en un mediador para el alumno, le acompaña en su transferencia de conocimiento. Lo que hace es respetar su ritmo natural de aprendizaje y ser un mentor, una ayuda para que él pueda ir avanzando por el camino correcto. Al comenzar el día, lo primero que hacemos es recibir a nuestros alumnos con una sonrisa, ver cómo se encuentran, cuáles son los conocimientos que ya tenemos previos, y a partir de ahí empezamos a planificar el proceso de aprendizaje de esa sesión. Por ejemplo, en un espacio como este, que es un espacio maker, el alumno, una vez que ya ha sentado los conocimientos, viene aquí a ponerlo en práctica, a realizar proyectos relacionados con la unidad de indagación en la que están trabajando. Nosotros no decimos al alumno lo que tiene que hacer, sino que lo que provocamos en él es una sensibilización hacia el aprendizaje de esos conocimientos, y después le acompañamos en el proceso, respetando siempre el ritmo natural de aprendizaje de cada alumno. Porque todos tenemos días mejores y días peores, pero bueno, para eso el profesor siempre tiene que estar atento de cuáles son las necesidades que tiene ese alumno en ese día y acompañarle. Sobre todo nuestra labor es sensibilizar al alumno hacia ese aprendizaje, que él sepa en todo momento qué es lo que tiene que hacer, y el profesor simplemente es un mentor que le acompaña en ese proceso.
Let's consider some of the elements of the aula inteligente. The learners are the most important part of this process, and they are at the centre of the learning. It is, in fact, a learner-centred process. Through Aula Inteligente, the learners become independent and participate actively and progressively take more part in decisions in their learning and taking responsibility for their learning. Yo creo que el aula inteligente está totalmente diseñada para que cada alumno se desarrollase en función de sus propias capacidades. Entonces, el alumno ahí cobraba un papel, desde mi humilde punto de vista, protagonista, ¿no? En el que se organizaba sus tiempos, se organizaba sus tareas e incluso se decidía con quién y por qué sentarse con cada uno de sus compañeros, ¿no? Entonces, en eso el alumno lo decidía todo. Sí que es cierto que además en todo momento contábamos con el profesorado, que siempre estaba disponible para nosotros, para orientarnos en todas aquellas dudas que teníamos. Pero al final lo más importante es que nosotros teníamos plena capacidad para decidir y orientarnos hacia lo que más nos gustase. Lo que sí que tengo claro es que en muchas cosas sí que nos ha marcado. Yo personalmente, de hecho, en las empresas en las que tengo, he tirado todo por la rama tecnológica por un lado y además de todo ello, los propios puestos de trabajo en mi empresa son todos en común, o sea, son mesas de 4, no hay mesas individuales en las que los equipos de trabajo están muy marcados y tienen que trabajar constantemente en equipo. Y supongo que eso es un poco la extrapolación de lo que yo he vivido con la famosa para nosotros aula inteligente. En un lugar a las afueras de Pontevedra, en plenas Rías Baixas, se encuentra el Colegio Internacional SEC Atlántico. Allí, Ludi Lledó, coordinadora de la ESO, nos explica que el fin último del proceso de enseñanza-aprendizaje es que el alumno asuma la responsabilidad plena de su propio aprendizaje, fomentando, desde el primer momento, su autonomía. El alumno, el gran protagonista del aula inteligente. El profesor muchas veces se obsesiona por dar conocimientos y no pregunta qué es lo que el alumno necesita saber, cómo lo tiene que saber y para qué lo tiene que saber. Para ello tenemos que infundirle responsabilidad, capacidad de autogestión. Y para eso hay que dejarle en libertad. Es imposible crear la libertad, una libertad con responsabilidad, mientras el alumno está 3 horas sentados en una silla. Ese no es un sistema educativo positivo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para enganchar al alumno en ese aprendizaje? Primero, hacerle ver de dónde parto, hacerle esa evaluación inicial y después también motivarle hacia lo que tiene que aprender. La motivación es fundamental en el aprendizaje. Por lo tanto, también tendré que decirle a ese alumno por qué estudia y para qué estudia. Y a la vez le tendré que ir diciendo qué estrategias puede utilizar para aprender mejor. ¿Qué más podemos hacerle ver a un alumno? Que nos puede ayudar en el aprendizaje de otros alumnos. Puede hacer sus monitorías, puede estar ayudando al que no entiende matemáticas, porque él es muy bueno en matemáticas, y a su vez el que entiende muy bien lengua le puede ayudar a hacer un análisis sintáctico. Así conseguimos 2 objetivos importantes: la capacidad de transferir y la capacidad de que cada alumno conozca su talento
donde él puede ayudar a otro y donde él se siente seguro y se siente mejor. Puede hacer una autoevaluación y el alumno se autoevalúa y se corrige. Y una vez que se ha corregido, puede decidir si sigue reforzando o puede ampliar sus conocimientos. Es, por lo tanto, una vez más, el alumno el que decide, siempre y cuando haya alcanzado una meta y unos objetivos. Y así nos lo decía don Felipe, en ese gran sistema de trabajo donde todos en colaboración hacemos que el alumno se sienta protagonista en el aula. I'm really proud to be able to say that the Aula Inteligente is present here at SEC Dublin. The Aula Inteligente provides us with a pedagogical framework that is fully aligned with the IB programs and that allows us to give our students an educational experience of the greatest quality. La persona ideal para hablarnos de la importancia de la dimensión evaluación es el experto Gareth Finn, coordinador del programa de años intermedios y del diploma del SEC Dublin International School. Él nos da las claves para entender cómo Aula Inteligente concibe el proceso de evaluación. Evaluation is a key component of teaching and learning, and it could be said to manifest in the following ways: in the frequency, in the feedback, in the timing, and in who is assessed and in what is assessed. But before we even begin to think about those things, it's perhaps more important to think about why we assess or why we evaluate. Evaluation is not an end point, it's not the last stop on the train journey. It's not to be used to compare students' feeling of exclusivity and exclusion from students. Rather, instead, it is a fundamental, powerful learning tool in the classroom. If we think about frequency and feedback, for example, then what we want to see in the classroom is evaluations that take place frequently and at various points through the student's experience. So we're not looking at something that is a one-off, a snapshot, or a high-stakes assessment. Rather, we're looking at frequent and broad assessments. So the student may produce a body of work or a portfolio that is a broad and sound and true reflection of what they can achieve, what they can do. Another important part of the process, now formative feedback, is crucial in that, along with the frequency, it provides tailored, specific, or sometimes global feedback to the student that the student can reflect on and then act on, and therefore we should see progress. Assessment should be thought of always as a process, and the skills that accompany that content are also important. So skills such as critical thinking skills, the ability to evaluate, the ability to analyse, the ability to synthesize information, the ability to apply information in new and surprising ways are crucial staging posts of development
that we should be assessing. Assessment should be thought of always as a fundamental, powerful learning tool. Como representante del Colegio SEC Alborán, tengo que decir que me siento muy orgulloso de trabajar en una institución que aprende, en un colegio que aprende, y todo gracias a que el aula inteligente, que nació de un adelantado a su tiempo como fue don Felipe Segovia, se reinventa, se rediseña y se actualiza todos los días en nuestro colegio. Hola, me llamo Pedro Lirola, soy arquitecto y exalumno del Colegio Internacional SEC Alborán. Si me preguntas si mi paso por el colegio me marcó en mi vida profesional, podríamos decir que sí. Gracias al aula inteligente y a la forma en que teníamos de configurar los espacios y de vivir los espacios, mejor dicho, pudimos implementar esa metodología de enseñanza en el colegio a lo que viene siendo hoy día la experiencia profesional. En cuanto a la configuración de mis estudios, tenemos una sintonía muy parecida a la que teníamos en el colegio a la hora de enseñar. Vivimos con espacios abiertos, espacios fluidos, donde el intercambio de ideas y de relaciones entre compañeros es mucho más dinámica. Para finalizar, me gustaría agradecer a la institución SEC el hecho de que implemente este tipo de metodología de estudio en su aula, ya que creo que es muy importante cuando luego lo traspolamos a lo que es la vida profesional, el hecho de que sepamos vivir esos espacios de forma diferente, fomentando el compañerismo, fomentando las dinámicas, la comunicación entre alumnos y ahora en este caso entre compañeros de trabajo. Por todo lo dicho y por mucho más, quiero daros las gracias a la institución SEC por haberme hecho un mejor profesional. Gracias. La dimensión de contexto dentro del aula inteligente básicamente implica una modernización y una adaptación de los espacios a las nuevas formas de enseñanza y en concreto para nosotros es un elemento fundamental para conseguir nuestro principal objetivo, que es colocar al alumno en el centro de su propio aprendizaje. Lo más llamativo o lo más obvio, hablando de esta dimensión del contexto del aula inteligente, quizás sea la flexibilidad que permite a la hora de organizar los espacios y también la posibilidad de distribuir los grupos en diversas estructuras. En este gran espacio podemos ver presentaciones y exposiciones realizadas por los alumnos, por los profesores y por expertos, ya sea de forma presencial o virtual. También podemos realizar distintos tipos de evaluaciones con el gran grupo e incluso podemos aprovechar este espacio para recibir a nuestros alumnos cada mañana y pasar después a hacer la reflexión que van a dirigir ellos mismos. También los alumnos tienen la posibilidad de trabajar de forma individual o en grupo,
más pequeños o más grandes, dependiendo de las necesidades que ellos tengan o que la tarea así demande, y ello conlleva un cambio en el rol del profesor, que será un poco más en forma de guía y dando un feedback mucho más individualizado. También se fomenta de esta manera la monitoría de los propios alumnos y su trabajo colaborativo. Esta flexibilidad en el espacio y también en el horario va a fomentar que los alumnos sean capaces de gestionar de forma autónoma el tiempo y el espacio. Aquí la tecnología va a jugar un papel fundamental, porque se van a crear nuevos espacios que no van a ser físicos, sino que van a ser virtuales y que van a fomentar el conocimiento y también la creatividad. Además, estos espacios van a formar nuevas redes de aprendizaje. Y es precisamente aquí, en este nuevo contexto, con estos nuevos roles de profesor y alumno y con estas nuevas relaciones que se establecen entre alumno, profesor y el propio espacio, sea virtual o sea físico, que se genera una verdadera comunidad de aprendizaje. Y es aquí también donde el alumno tiene finalmente esa sensación de ser el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. The Aula Inteligente also gives guidance on the overall context in which the learning takes place. It gives advice on the role of the student, the role of the teacher, the innovative and creative learning and teaching strategies that should be employed in the Aula Inteligente. It gives guidance about flexible use and creative use of learning spaces and learning schedules. It really is a complete approach to learning and teaching that addresses all the issues that schools are wrestling with every day. I enjoy being part of the learning community here at SAIC Qatar, where the intelligent classroom philosophy shows that students and teachers live a new culture based on reflection and continuous improvement. It's difficult to represent the quality dimension of the intelligent classroom visually because it's just that, it's qualitative, it's omnipresent, it's in everything we do in a truly differentiated classroom, where we recognize that all learners, teachers and students alike, are on different paths and in different stages of their learning. During the plan stages, it's essentially important for teachers to use intentionality. In true differentiated fashion, we gather as much data as we can from our students, both their interests, their readiness, and we use that to align it with our objectives, curriculum objectives, task objectives, in order to try and maximize student engagement and student learning. The key for students during the plan stage is probably brainstorming, to think creatively, to think outside of the box, to entertain all ideas and edit later, the do stage. The teacher's plan is implemented. The lesson is taught, the assignment is begun, the task is started. It's important that teachers use formative assessment along the way as a check-in. It could be something like an exit card, an entry card. It could be a written task, it could be a quiz. The idea behind this is that we'll take in more data and know whether students are achieving or struggling, and we can adjust our teaching and learning along the way. Students in the do stage work collaboratively, not competitively. The idea here is not to be better than any other classmate. The idea is to improve oneself as a learner.
study stage. Here, the teacher assesses the results against what the desired outcomes were. Successes are celebrated. Any struggles are assessed. How can we improve on this in the future? The idea here is to create this ongoing level of reflection and mastery. For the students during the study phase, the key is metacognition. Students are going to be asked both with peer and self-reflection to take a look at how they learn. What were the best practices they can use moving forward? The ACT phase. This is where the learner reflects and reviews the results from the do and study phase. Here, any improvements can be made. It's important to understand that during the ACT phase, this creates the new benchmarks that you take into the next planning phase. The Deming cycle is just that, a cycle. It's not a linear progression. For students during the ACT phase, the idea here is continuous improvement. To understand that constructive criticism is a vital part of learning. It's an environment that is centered in hard work, creative thinking, and improvement as a learner. It is hoped that this will result in a resilient, capable, engaged learner that's ready to pursue their passions and their dreams in the world after their education. The Aula Intelligente has been likened to an orchestra, where each individual member of the orchestra has an important role to play. But in the final performance, the sum of those parts is much more than each individual. It's when the entire team comes together in perfect harmony. This performance, this orchestral performance, will be a fitting tribute to the 25 years of Aula Intelligente and marks the legacy that Don Felipe Segovia has bequeathed to us. El aula inteligente hace 25 años entendíamos que podía ser una fórmula de cambio de todo un sistema educativo y beneficiar la acción pedagógica y beneficiar especialmente el proceso de aprendizaje de los alumnos. Pasados 25 años estamos seguros de que lo es. Como profesionales, como profesores, tenemos la obligación de mantener, actualizar y mejorar día a día nuestro sistema, que es nuestra seña de identidad, es nuestra diferencia. Por tanto, el aula inteligente esperemos celebrar dentro de otros 25 años otra rehabilitación como la que estamos haciendo en este momento. Solamente me queda agradecer a la institución SEC, en mi caso El Castillo, y al aula inteligente, que nos haya preparado de esa manera lúdica, con mucho esfuerzo, pero muchas veces sin darnos cuenta verdaderamente que nos estaban preparando para el mundo laboral, para lo que nos íbamos a enfrentar día a día en nuestros puestos de trabajo, y verdaderamente a mí personalmente me ha servido muchísimo. Lo tengo muy presente, en muchísimas ocasiones de mi día a día recuerdo ejercicios que hicimos en el aula inteligente y por eso muchísimas gracias. ¿A quién le gusta el cole? A mí no me acuerdo. Pues compartimos primero con segundo y lo azul es de lo azul es de segundo. Jugamos con el Lego, a veces usamos robots. Es un aula que tiene sensores y que le dices algo y lo hace. Sí, yo estudio un poquito de ordenadores, pero me voy a apuntar a estudiar de eso. I really like the teachers because the classes aren't too big either, so they can focus on every single kid. Que les enseña a los niños cómo aprender. Felipe Luis. José de España. Luis
súper importante de todos los SECs. Algo así, ¿no? No fue el fundador de este cole, pero inventó el aula inteligente. No entiendo. Aula inteligente, una aula inteligente. Yo sé uno que es inteligente. Manuel.